Entonces vamos a comenzar hoy día con nuestro amigo Héctor Mesa con fracturas emocionales. Nosotros le vamos a traer esta información para poder darles las herramientas de ayudar a sus estudiantes, a sus hijos a salir adelante. Estamos tan felices que están aquí con nosotros hoy día y todo este día para aprender de tantas oportunidades y herramientas para ayudar a nuestros niños. Por favor, si pueden cambiar su nombre para que diga el nombre, su primer nombre, su apellido y el distrito en que vienen. Y si no lo pueden hacer, no se preocupen, lo pueden hacer en el chat box, ¿ok? Y poner su nombre, apellido y el distrito. Vamos a tener 45 minutos juntos y en esos 45 minutos yo les voy a dar un mensaje, hey, faltan 10 minutos para que puedan tomar tiempo para preguntar, ¿ok? Am, ¿Algo, alguna pregunta, Mr. Mesa, or anything else? Pero ya estamos Nada, listos para seguir adelante. sí, gracias. Papá, si van ingresando, por favor, tengan un lápiz, un bolígrafo y un papel porque quiero hacer una dinámica con ustedes que es muy reflectiva. Antes que nada, quiero agradecer al Condado de San Diego, la sede de educación, el programa Migrante, por abrirme las puertas y venir a impartir esta información de suma importancia para nosotros. Estoy feliz de verles, de sentirnos cerca por este medio de distancia geográfica. ¿Verdad? Estamos en pleno corazón de lo que estamos viviendo en esta crisis, pero poco saliendo adelante. Bueno, esta conferencia este día es vital, ¿no? Y es determinante reconocer cómo comprender nuestras emociones o abrir nuestras emociones y entender nuestras facturas, ¿no? Le tenemos que nombrar, dar un nombre, poner un lenguaje que es lo importante, porque hemos evadido muchísimas, trabajando con muchas familias y personas, no saben cómo enfrentar esas fracturas porque nos han enseñado a evadirlas, a reprimirlas o nos han invalidado esa parte de nuestra vida. Y eso es lo que ha sucedido en mayor porción de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, desde este momento quiero brindarles todo el amor, toda la ternura, la aceptación de un ayer o de un pasado, ¿ok? A empezar así. Porque lo que logramos a recuperar, la inocencia de nuestra infancia, la confianza de nosotros en nuestras vidas, eh, lo que hemos vivido, las experiencias y las adversidades que hemos vivido han dejado un muro o un monumento, voy a decir, a empezar de un bebé concebido o de no recibir un tipo de nutrición afectiva, cariñosa, de cariño, de emoción de nuestros padres. Sin embargo, también hacer referencia a que nuestros padres fueron niños como nosotros y sus abuelos fueron niños como nosotros. Entonces, estamos en una situación, en una marea, en una crisis emocional de entender qué quiere decir fracturas emocionales. Yo sé que el tema era sanando emociones, pero tenemos también fracturas y para sanar tenemos que entender y conectar primero con lo que he vivido, entenderlo, poner un lenguaje y después ser una narrativa. Entonces, voy a empezar con algo eh, eh, indicativo que desde el momento que un bebé es concebido, ahí empieza a recibir una nutrición física y emocional a través de los alimentos que ingiere la madre, ya sea obviamente la comida, pero más importante las emociones que ella experimenta respectivamente en su alrededor o su entorno. Y no solo en ese momento, sino a lo largo del periodo de la gestación, es decir, los 9 meses, los 3 trimestres, y el tiempo que ese bebé permanece dentro del vientre materno, empieza a vivir las experiencias, las adversidades. El primer entorno de un ser humano es el vientre de la madre o el embarazo. La primera prevención para la salud emocional y mental de un bebé debería y debe de iniciar en la primera visita prenatal de la madre, que no suele suceder en las clínicas o los doctores, pero debería de iniciar porque como vive la madre sus experiencias emocionales, psicológicas, fisiológicas, espirituales, de su entorno, de su casa, de su vida, tiene mucho que ver en lo que le llamamos la fusión emocional o la simbiosis con ese bebé. Entonces, una célula diminuta
en la que se concentra todo el potencial de la vida de una expresión de un ser humano. Y un ser humano en gestación comienza a recibir, y en el instante que es fecundado, ese amor, el desamor, el rechazo, la aceptación, todas las emociones, tanto negativas como positivas, que la madre experimenta durante ese lapso de tiempo. No quiero que, no estoy indicando aquí como una discriminación de género, porque es la importancia de la madre, porque la madre carga al un ser humano. El padre tiene mucho que ver, donde el varón le forma y le otorga y le proporciona un ambiente emocional formativo con menos estrés para la madre, que no suele suceder así con muchas de nuestras mujeres. Están embarazadas dependiendo cómo se embarazaron, se preocupan por lo económico, por el miedo, por los hijos, porque a veces su pareja, compañero, cónyuge, dependiendo qué estatus civil manejen o estén, está tomando, está trabajando, es activo, es agresivo. Todo eso tiene que ver en la formación del feto o en la evolución de un ser humano. Entonces, lo que recae en un ser humano, en ese bebé, siente el impacto de las emociones recibidas en las circunstancias especiales, ¿no? El rechazo, la aceptación, el amor, lo que acabo, pero también un niño y una niña Lo estoy escuchando. recibe muchísimo, recibe mucho junto con el padre y la madre, todo junto con el clan, hasta la suegra, los tíos, tienen que ver en este contexto. También recaen muchísimas dudas sobre la paternidad o porque tenga el cabello o si es un niño, si es niño, si es niña. Todos estos conceptos ocasionan una identidad de un ser humano, ¿no? Por mil aspectos. Ahora, en la psicología, como lo manejamos, existe un consciente e inconsciente. El consciente es lo que ahorita estás consciente de la plática, la información de tu alrededor. Lo inconsciente son situaciones que, por ejemplo, unos momentos, acontecimientos que hemos vivido en una infancia, o el inconsciente me voy a referir a sombras. Sombras es el inconsciente o cosas que tenemos reprimidas, albergadas de situaciones o experiencias de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que entonces ya le llamamos transgeneracional o un árbol transgeneracional. El temor que vivimos generan problemas a veces, presiones fisiológicos, de distanciamiento de los demás, abandono y muchas otras cosas. De igual manera, el amor, la aceptación que recibe un ser humano, desde ese momento se va conformando con seguridad. Lo voy a repetir porque eso es importante. El amor, la aceptación que recibe un ser humano en el embarazo, se empieza a conformar desde seguridad. Es una sensación interna de aceptación y confianza. Vivimos en una sociedad insegura, en relaciones inseguros, no tanto lo económico, pero en relaciones, me voy a basar más en las relaciones, con mucha inseguridad. Y hay 4 etapas de apego que un bebé recibe, ¿ok? Que si tengo tiempo voy a regresar a esas etapas. Pero vivimos en una sociedad muy insegura. En este caso, la inseguridad, el temor inexplicable que se manifiesta en llanto, malestar, con un mayor cúmulo de emociones. Y lo vemos en situaciones fisiológicas, ansiedades, depresiones. Entonces, una depresión, una ansiedad o lo que le llamamos situaciones degenerativas, trastornos de la salud mental, tienen un contexto, lo que se le llamamos biopsicosocial. Biopsicosocial. Entonces, lo que sucede es de que un bebé se empieza a transmitir en etapas adultas todo lo que se ha reprimido desde una gestación. Ahí empieza a experimentar, en una infancia, se empieza a experimentar situaciones que afectan el mundo emocional del niño y que van quedando grabadas en la profundidad de la inconsciencia. Las experiencias adversas de la infancia. Vamos a ver 10 categorías que en parte del ejercicio yo quiero que ustedes reflexionen en su infancia por contexto de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Ahora, la dinámica de la mente que quiero hacer con ustedes es explorar o hacer un proceso de introspección. Un proceso de introspección es ir con nosotros a nuestras emociones y procesos
para asignar ciertos lenguajes o experiencias que hemos vivido. Porque muchas madres o padres o familias que vienen a consulta se sienten culpables, entre comillas, culpables de que son malas madres. Para que exista una mala madre o un mal padre, tiene que existir un buen padre, ¿no? O mal padre. En contexto, las adversidades, las experiencias que ustedes han recibido en su infancia, los daños infantiles que han vivido, se han transformado en situaciones de salud mental por cómo crecieron, lo que les dieron, lo que no les dieron, y ustedes utilizan o desarrollan mecanismos como recursos para responder a largo plazo a su situación de su alrededor. Así lo vemos en la neuropsicología o en contexto de la neurociencia. Los recuerdos inconscientes, el daño, el dolor almacenado o guardado durante el proceso de tu vida que tú has llevado, se ha convertido en personas y has utilizado esos impulsos inconscientes, si eres enojona, si eres neurótica, si eres gritona, si eres distante, que te deprimes, que te enojas porque no te hacen caso. Todas estas son manifestaciones de uno mismo y recaen con los hijos. Empiezas a incurrir a una culpabilidad indicando que es que soy mala porque grito, porque golpeo, porque amenazo. ¿Y cómo amenazamos a los hijos? Ya vienen unos, ¿no? Los que tienen esa creencia tradicional, que viene Santo Claus, si no te portas bien, no te daré juguetes, no vas a ir, no te vamos a llevar al parque, etcétera. Empezamos a amenazar. Cuando nos encontramos en estas características que acabo de nombrar, esos momentos es el niño interior o la niña interior de ustedes quien grita, quien está vociferando, quien repite todo lo que aprendió, lo que le hacían o lo que te hacían en los momentos de tu niña interior, lo que aprendiste de ese tipo de dolor, toda la ceguera de la ira y el sufrimiento de nuestros abuelos o padres que han lacerado, contaminado la vida de hoy. Y eso se convierte en un instante en tu vida o en nuestras vidas donde seguimos arrastrando como tinieblas de la inconsciencia y empezamos a fotocopiar, es decir, a repetir los patrones de las herencias inconscientes de nuestro pasado a nuestro futuro. Y entonces nos asustamos, nos sorprendemos, nos convertimos culpables. Hay ciertos programas que te indican y muchas mamás se sienten culpables. Sí, tenemos que involucrarnos en la vida de nuestros hijos, pero a veces la misma madre no sabe abrazar a su hijo porque ella no se ha abrazado ella misma y no sabe dar ternura y tacto. Y el espectáculo que frente a sus ojos, el espectáculo, el caos o la situación que ella enfrenta con lágrimas, a veces al dormir en el rostro, ¿no? De un ser amado de los hijos, son llenas de vergüenza, de dolor, de frustración. Y eso empieza a afectar nuestro desarrollo con los niños, pero son inconscientes. Entonces somos, entre comillas, víctimas e hijos víctimas. Porque la nutrición emocional adecuada es acumulada dentro de las fracturas de nuestra alma, lo que hemos aprendido, lo que hemos callado, y a veces hemos callado miedos, preguntas, cansancio, estás cansada, respuestas que no te llegan. Aprendemos a sentirnos o una sensación de culpa de todo lo que nos ha pasado a nuestro alrededor. Ahora, dije sensación de culpa. Por favor, la culpa no es una emoción. Yo hablo de las emociones primitivas. Una culpabilidad no es una emoción, es una respuesta de una emoción. Con todo esto alrededor de las situaciones y los pleitos de nuestros padres que vienen impactando nuestras herencias y vienen impactando lo que nosotros hemos vivido durante nuestras etapas infantiles. Entonces, el receptor o el impacto de ofensas, de insultos, de golpes, de comparaciones o como le llamamos abusos en todas esas expresiones que los dejaron cuidando a sus hermanos, que se vinieron de un país para tener otro, ¿no? Empezamos a trabajar desde muy chicos para ayudar a la manutención del hogar para algunos o dejar la escuela para apoyar a sus familias, ser mamá de la mamá o de papá, porque muchas de mis mujeres presentes quizás se convirtieron mamás de sus mamás cuidándolas a ellas y a su papá en la preocupación. Y entonces, o los varones nos convertimos en el hombrecito de la casa, el receptor de las emociones de los adultos que queríamos consolar por los pleitos.
Algunos, el objeto de acoso sexual, incluso una víctima de una violación o abusos sexuales en muchas ocasiones, por parte de amigos, familiares cercanos, ¿no? O hasta por mismos padres, padrastros, tutores, cuidadores. Entonces, cuando un niño es víctima de este tipo de agresión, se distorsiona el concepto de sí mismo y se cae en una profunda autodevaluación que se instala en nuestras emociones y permanece en un tipo de culpa y creerse que es malo y diferente. Y eso es importante lo que acabo de indicar. Si somos víctimas o vivimos en situaciones de estrés excesivo inocente de nuestros padres y vivimos tipos de abusos, eso se instala en tu programación de desarrollo psicológico a nosotros. Son como programaciones psicológicas que se empiezan a instalar, entonces se tornan y lo interpretamos como culpa en etapas adultas por las emociones o las fracturas que hemos vivido. Y esas experiencias, como muchas otras sufridas en una infancia, generan muchísimo dolor muy intenso en el desarrollo emocional, donde empezamos nosotros en el desarrollo a bloquear esas emociones y empezamos a dejar atrás o llevarlo a la sombra o al inconsciente, ¿no? Al mismo niño, entre comillas, para que me entiendan, a un niño fracturado con miedo, malo, dentro de nosotros. En la etapa adulta empezamos a manifestar enfermedades, hay dos tipos de alteraciones fisiológicas y psicológicas que voy a pasar en un rato. Y en esa gestación, como padres, ahorita presentes, quizás tenemos fracturas emocionales que nos han dañado. En esta foto que ven aquí presente, ¿qué es lo que ven? ¿Alguien me puede decir qué es lo que ven esta foto? Lo pueden poner en el chat o si gustan decírmelo en voz, perfecto. ¿Qué es lo que ven en esta foto? Ira, enojo. Ira, enojo. ¿De parte de quién? Ajá. Axel tiene su mano levantada. Axel, ¿qué gusta compartir? No. Ok. Entonces dijeron ira, enojo. ¿Hacia quién? ¿Quién es Tristeza. Tristeza. tristeza? Hijo, todo lo Hacia- estamos transmitiendo a nuestro bebé o a nuestros hijos. Vale, gracias, mija. Es cierto. Esto se transmite al bebé y al niño. Pero fíjense la foto de ese niño, de ese bebé, entre medio de dos padres que se están gritando, diciendo cosas. ¿De dónde creen que esa ira, ese miedo, ese enojo, esa frustración de esos padres viene? ¿De dónde viene esa ira de ellos? ¿De dónde creen? Nuestros padres también. Entonces, de los padres. Entonces, quise poner esta foto porque quiero que vean el ciclo que llevamos, que le llamamos transgeneracional, y si lo vemos en el árbol genealógico, salen muchas enfermedades. Entonces, háganse en cuenta que ese bebé es ese varón cuando era niño. El varón que le está gritando a su cónyuge, a su pareja, ese varón fue ese bebé. También ese bebé fue esa madre o esa mujer que vivió quizás algo similar en su infancia, que los dos crecieron, tuvieron a su hijo y empezaron o tienen un conflicto que no pueden regular las emociones, por ende el bebé se afecta indirectamente. Y si ese bebé va a crecer y va a llegar a ser un niño o un varón adulto agresor, entonces el agresor, porque el sistema de Estados Unidos solamente es muy punitivo y las leyes y el sistema no ve la infancia como un producto de agresiones o agresores adultos. Eso es triste, porque no ven al adulto, al varón como un víctima de niño, no de adulto. Y no estoy fomentando que un agresor varón es justificable porque tiene esa infancia. No lo estoy viendo así. Yo lo estoy viendo en la perspectiva, en la psicología y de una perspectiva de compasión, de ayudar a los varones, porque lo que sucede es de que ese bebé que ven en la foto llorando es propenso a adicciones, drogas, comer, casinos, todo tipo de adicciones, porque las adicciones no nomás son drogas, por favor.
Ajá. Las adicciones es comer, las adicciones es sexo, las adicciones es comprar ropa, Sí. las adicciones es trabajar, las adicciones es que nos vayamos al casino, las adicciones es que los jóvenes empiecen a salir, las adicciones son videojuegos, tecnología, trabajar en los carros. Todos esos son adicciones si te lo pongo en un contexto de desarrollo del cerebral de un ser humano. Porque lo que le llamamos afrontaciones, o en inglés se dicen coping skills, el niño no tiene las afrontaciones, no sabe cómo regular sus esfínteres en etapas de infancia, no puede regular la endorfina, dopamina, serotonina, la oxitocina, por la intensidad del estrés o el estrés excesivo que está viviendo por la violencia intrafamiliar. Aquí les estoy dando una explicación neuropsicológica y neurocientífica del desarrollo del cerebro, ¿ok? Cuando hay una irregularidad de esos sectores, esos circuitos de desarrollo del cerebro, entonces de etapa adulta, cuando hay una confrontación o un conflicto, detecta y denota mis fracturas emocionales de niño, como ven en la foto, y yo empiezo a manifestar lo que de niño yo me tuve que adaptar. Entonces, mamás y papás, si tengo aquí mis mamás, papás, gritonas, golpeadoras, enojonas, ¿no? No todas, quizás algunas. Hay que reflexionar en nosotros primero, corazones. No es tu hijo que te hace de enojar, no es tu hija que no te hace caso. Sistemáticamente te han acondicionado de que si el niño se porte mal, tú respondes con un regalo o tú le quitas. Y le han quitado teléfonos. Y dígame cómo les va. No cambian. Porque No, a veces se ponen peor. Exacto, porque lo desintoxicas, mi amor. ¿Qué dije hace rato? Porque están adictos al teléfono. Quítale su adicción, empieza a desintoxicar. El término Ajá. desintoxicar viene de, obviamente, quitarle a un adicto con sustancias químicas, su alcohol, su droga, desintoxica. Frustrante, roban algunos, ¿vale? Sí, Entonces, hemos creado sociedades de niños, de niños adictos o dependientes de comida, de tecnología, de sustancias. Entonces un niño empieza a comer para saciar su ansiedad, su depresión, para saciar su estrés, y esos son calmantes. Como nosotros los adultos que tenemos dolor de cabeza, tomamos una pastilla y nos calma. Y nos volvemos dependientes de las pastillas algunos, con todo respeto a mi madre, ¿no? Y a veces le digo, mamá, no estás enferma, estás estresada, necesitas descansar. Y esa es una dependencia. Entonces, cuando vivimos estas experiencias adversas en la infancia, se convierten en traumas o traumatismos que se manifiestan. Y lo que manifiestan en la violencia intrafamiliar son traumas. Las experiencias adversas en la infancia se convierten en tipos de traumas donde hacemos una herencia emocional que nosotros, como comunidad y muchas otras familias, tenemos esas herencias emocionales que en la psicología le llamamos filogenético. Filogenéticos son las herencias inconscientes, como ven en la foto, de papá y mamá teniendo un conflicto, indirectamente se pasan al bebé. Los manifestamos en situaciones, como dije, en situaciones, dos tipos de situaciones o alteraciones fisiológicas. Empiezo con alteraciones fisiológicas. Tenemos enfermedades metabólicas, problemas de circulatorios de sangre, etcétera, de colesterol de las venas, afecciones respiratorias y renales, tipos de colitis. Tenemos una disminución de un sistema inmunológico, cambios en nuestra estructura cerebral. Nuestro cerebro hay una demora, el cerebro va creciendo en la edad cronológica que es el humano. Por ejemplo, si un niño tiene 5 años de edad, su cerebro tiene 5 años de edad. Pero cuando está viviendo violencia, abandonos, rechazos, rechazos de afecto, de cariño, atenciones psicológicas, el cerebro no crece con la edad cronológica y se queda y se adapta porque hay un ajuste para sobrevivir. Y esa es una reacción psicológica. Entonces, el niño tiene 5 o 6 años de edad con un desarrollo interno biológico dentro de 3, 4 años de edad. Y eso se lo ven en las escuelas. El niño tiene una demora de aprendizaje, de lenguaje, y luego te lo diagnostica, etcétera, etcétera. Esas son las respuestas fisiológicas cuando un niño vive o viene de una intensidad. En la alteración psicológica
Hay unos que tienen conductas suicidas y la colega hace ratito, previamente que en este mismo cuarto, ella habló de situaciones y características de suicidas, que son alteraciones psicológicas, altos niveles de ansiedad, depresión, problemas de conducta, alteraciones de sueño, no tienen sueños y hay una limitación cognitiva limitada. Entonces, mamás, si tu hijo tiene depresión, ansiedad, situaciones de conducta, hay que revisar qué pasa en mi hogar y cómo respondo a la necesidad emocional, psicológica, espiritual de mis hijos. Si los niños de primaria vienen con experiencias psicosomáticas, dolores estomacales, dolores de cabeza o vómitos, que los niños ocasionan el vómito, porque una mamá en mi escuela llevó al niño en un pediatra por estas características y con todo y respeto, tontamente el pediatra le dijo a la mamá, te está manipulando el niño. Y yo le dije a la mamá, el niño no manipula así, no tiene los procesos y las habilidades cognitivas para saber cómo manipular. El niño no está una noche diciendo, mañana me voy a vomitar para regresarme a casa. Son experiencias psicosomáticas. Somáticas es donde tú somatizas dolores de cabeza o dolores estomacales porque es una forma de alterar y tener atención de alguien porque necesito el cuidado. El cuidado. Si ustedes tienen hijos que les llaman a las escuelas, lo llevan a casa y el niño está bien y está brincando en el sofá, eso indica que el niño quiere estar contigo. ¿Vale? Esa es una respuesta psicosomática. Una depresión, una ansiedad son respuestas manifestadas de represiones emocionales y psicológicas. Represiones. Por favor, lean. Les voy a dar aquí en la plática, les voy a dar un recurso donde pueden ir para que lean los recursos y lean el proceso de desarrollo del cerebro del niño. Una depresión no es una enfermedad, por favor, es una respuesta, porque hay modelos y la neurociencia en el factor o el modelo biopsicosocial, hay indicaciones que una depresión no es una enfermedad. Por favor, que tenemos que educarnos y leer para entender un poquito más de situaciones que estamos viviendo, ¿vale? Dije que quiero hacer un ejercicio. Si tienen una hoja, quiero que escriban del 1 al 10 vertical. 1 al 10 vertical, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio. Ahorita este es un ejercicio, iba a ser que escriban qué vivieron ustedes, pero prefiero que mejor hagan voceo con ustedes. Pero les voy a dar 30 segundos para que escriban del 1 al 10 vertical porque quiero hacer esta actividad con ustedes. ¿Ok? Entonces, nomás pongan sí o pongan no referente al cuestionario ahorita que luego les voy a leer. ¿Ok? Nomás quiero que respondan sí y no. Si me pertenece, si yo viví lo que les voy a leer, nomás pongan sí y si dicen que no, nomás pongan no. ¿Ok? Entonces, número 1, niña, antes de los, esto es de 18, antes de los 18. Cuando tú eras niña o niño, ¿tú viviste maltrato físico en la niñez? Pon sí o pon no. ¿Ok? ¿Tú viviste maltrato físico en la niñez? Ya sea tu padre, tu abuelo, tus cuidadores, con quien sea. Quien sea, la escuela, los maestros, con quien sea. ¿Ok? Número 2. ¿Tú también viviste maltrato emocional en tu infancia, en la niñez? Si es sí, nomás pon sí. Si es no, nomás pon no. Maltrato emocional. Que invalidaban, que llorabas. Recuerdan nuestras abuelas, ¿quieres llorar? Y se quitaban la chancla y te decían, te voy a pegar para que llores de veras, ¿no? Ese es invalidar las emociones y es un tipo de maltrato, ¿vale? Hoy lo llamamos bullying, ¿no? Entonces, pone cero. ¿Algunos de ustedes vivieron abuso sexual en la niñez? Nomás pongan sí o no. La siguiente. Algunos de ustedes vivieron negligencia emocional en la niñez. Negligencia emocional es cuando lloras y no te atienden, cuando te dejaban a cargo de alguien más, que tú tenías que cuidar a tus hermanos, a tus primos, etcétera, etcétera. Tú viviste negligencia emocional en la niñez. La que sigue, negligencia física. Te abrazaban tus papás, lo que tú recuerdas, te abrazaban. Tú viviste negligencia física. Si es no, es no. Si es sí, es sí. ¿Okay? La que sigue,
En tu hogar, ¿tú sabías si había un tipo de depresión en el hogar con mamá o con papá? Un tipo de depresión, un tipo de ansiedad, un tipo de nerviosismo, que la mamá se preocupaba, ¿no? Que tenía algunos pensamientos negativos, algún tipo de depresión en una situación. La que sigue. Algunos de ustedes vieron algún tipo de abuso de sustancias en el hogar, ya sea si papá tomaba, mamá tomaba, si tíos, vecinos, etcétera. Algún tipo de abusos de sustancias en el hogar. Ustedes. Ahora, algunos de ustedes fueron testigos de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, entre los hermanos, entre los padres, entre los abuelos con sus padres, algún tipo de violencia intrafamiliar. Con sus cuidadores, los cuidaban a ustedes. La que sigue. Algunos de ustedes tuvieron, alguien murió en su hogar, ya sea, bueno, perdón, un tipo de muerte de uno de los padres o algún tipo de divorcio. Se divorciaron, se separaron sus papás, alguna pérdida de que murió tu abuela, murió papá, murió mamá. Y alguien de la familia tuvo un tipo de encarcelamiento de algún miembro familiar, ya sea un tío, ya sea una padre, ya sea una madre. Y una última que no puse, algunos de ustedes se vinieron de un país para Estados Unidos antes de los 18. Algunos de ustedes se vinieron de un país, Sudamérica, México, a Estados Unidos. Ok, ahora, quiero que algunos nomás hagan una reflexión y escriban alguna fractura emocional cometida hacia ustedes. Alguna fractura emocional cometida hacia ustedes. Cualquier tipo de fractura emocional. Algún golpe, algún abuso. Algunos. Nomás una reflexión. Yo viví y nomás pones esto, ¿no? No quiero que hagas una redacción en todo contenido. ¿Ok? Aquí está, si le pueden tomar foto, los que quieran, este es el recurso que la Universidad de Harvard, el Centro del Desarrollo Niño Infantil, aquí vas a encontrar la ciencia que se ha comprobado y ha mostrado desde los últimos 10 años, cuando han hecho investigaciones y estudios a los niños referente a sus situaciones infantiles de los niños. Entonces, esta investigación psicológica y fisiológica muestra cómo son los ajustes de supervivencia fisiológicos y psicológicos que van construyendo el desarrollo desde una infancia, desde un embarazo hasta una etapa adulta. La pueden encontrar en español y en inglés. En español indica cuando un bebé vive muchas adversidades en su infancia, adversidades, es decir, estrés, enojo, gritos, abandonos por tipos de padres, lo que empieza a suceder es que empieza a determinar el desarrollo del niño y empieza a demorar o a modificar su personalidad, la conducta, las formas de comer y empiezan a manifestarse en tipos de ansiedad y depresión desde la etapa de adolescente. Cuando un adolescente, vemos hoy que hay un incremento en los adolescentes ingiriendo tipos de drogas o la nueva que es el vaping. La droga no es el problema. Lo que estamos viendo que es la carencia emocional y la carencia psicológica de los seres humanos o de los adolescentes que lo conlleva a tener un control de sus ansiedades o sus situaciones, experiencias vividas dentro del entorno. Y esto lo vemos por el desarrollo del cerebro en el entorno o en el ambiente emocional que él o ella se está desarrollando. En la neuropsicología se ha incorporado este tipo de trabajo con niños y adultos
que no solo el desarrollo del niño, de su cerebro, es importante, sino también su estado psicológico, fisiológico dentro del entorno emocional del niño. Eso lo indica Antonio Damasio, quien es un psiquiatra y doctor neurólogo que ha estudiado esto. El desarrollo del cerebro en el útero, desde el útero y durante la infancia, es un factor biológico e importante donde determina si este ser humano o no va a estar predispuesto, escuchen, predispuesto a tipos de dependencias químicas o cualquier conducta de adicción. Y como dije, las adicciones también es comer, es shopping, etcétera. Entonces, escuchen lo que dije. Se los estoy poniendo en un contexto neuropsicológico, que desde el cerebro al desarrollo, desde una infancia, el cerebro, el desarrollo del cerebro dentro del entorno ambiental, desde un embarazo, durante la infancia, es un factor importante biológico que va a determinar la predisposición de la dependencia de sustancias o algún tipo de adicción. El entorno emocional que nosotros estamos proveyendo para los niños, en inglés decimos emotional environment. El entorno emocional es un aspecto importante en cómo se va a desarrollar, cómo le vamos a nutrir a la vida de ese niño para que después, en la etapa de adolescencia, él o ella tenga las habilidades internas o los recursos internos de regulación emocional para saber cómo enfrentar sus conflictos de su alrededor, escuela, trabajo, familia. Porque antes, escuchen esto, antes que un humano sea independiente, primero tiene que ser dependiente desde una infancia o desde un bebé. Un bebé es dependiente de los padres, psicológicamente, emocionalmente, de comida y de afecto y cariño para un desarrollo pleno y seguro. Primero tiene que ser dependiente. Hay tres condiciones absolutas, esenciales para un desarrollo del cerebro humano importante. La nutrición, pero la nutrición de comida, pero la nutrición emocional, la seguridad física y el afecto consistente. La nutrición emocional, la seguridad física y la emoción o el afecto emocional del niño, es decir, el afecto, abrazas, es decir, que el niño requiere atención. Mi hijo, siéntate y platico contigo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te va? Le abrazo al niño, si no quiere que lo abrace, no le hace, pero le doy un entorno donde el niño tenga la seguridad de hablarme e indicarme sus emociones. Eso impacta el desarrollo del cerebro, porque la premisa, o en inglés hay un término psicológico que se llama priming, y priming, no hay como una traducción, que no lo conozco en la psicología en español, pero es cuando estás poleando el árbol, cuando lo polas, que lo cortas, el cerebro tiene un priming. Cuando hay sinapsis del entorno, cuando mi experiencia me siento con miedo, el cerebro empieza a hacer sinapsis. La otra parte del cerebro, que es el hipocampus, donde procesamos emociones, en el amígdala las vivimos, en el hipocampus las procesamos, empiezo a detectar mi entorno y la seguridad de que yo voy a tener. Entonces, la necesidad emocional, afectiva, es dar la nutrición, la seguridad. Esa es la necesidad de un ser humano. Y eso desarrolla la neurobiología del desarrollo del cerebro. La neurobiología es tu neurología con tu biología, donde se manifiestan después situaciones o alteraciones psicológicas y fisiológicas, donde después tenemos un apego seguro, un apego. El apego es mamá tiene el bebé, bebé llora, mamá abraza, bebé deja de llorar. Ahí hay regulación. En los circuitos cerebrales hay una regulación emocional
donde la mamá le da la seguridad y la estabilidad y la protección. Cuando un bebé llora, mamá abraza. Hoy, actualmente, tenemos a muchas familias que no ayudamos a cómo procesar las emociones de los hijos por el estrés de los padres, por la calidad de armonización y attunement, le decimos en inglés, y los circuitos de autorregulación del cerebro están en una forma de sobrevivencia o sobreviven. ¿Alguien tiene una pregunta? Perdón. Sí, Mr. Mesa, nomás que estamos a tiempo, tenemos unos 5 minutos más. Ok, gracias. Déjame voy aquí entonces. Ok. Lo que sucede cuando vivimos todas estas fracturas, mamás, todas estas fracturas en nuestra infancia o las heridas emocionales, empezamos a construir máscaras. Voy a repasar esto, o sea, muy breve. Las máscaras son mecanismos defensivos y son algún tipo de recurso para sobrevivir nuestras fracturas emocionales que han marcado nuestro alma. Y algunas máscaras, ¿no?, ocasionan ciertas disfuncionalidades y nos convertimos mujeres o papás sobreprotectores o muy sumisos. Y algunas de las máscaras en la psicología, lo que hemos estudiado y redactado, son de abandono, de rechazo, negación o culpa para algunos y miedo o sacrificio. ¿Y cuántas de mis mamás hay sacrificios aquí? Que yo me sacrifico por el mundo. Soy ayudadicta. Quiero hacer todo por todos. Yo me sacrifico por el mundo, por mis hijos. Y algunos sacrificios de algunas madres o algunas familias, la preocupación, el estrés, ¿no? Es que me estoy sacrificando por los hijos. Cuando es demasiado autosacrificio, le llamamos autosacrificio crónico. Es cuando damos incondicionalmente, sin medida a los demás, poniendo las necesidades de otros que las mías. Las que estamos, trabaje en casa, limpiando. Un hijo te pide tiempo, que juegues, le hagas caso y lo detenemos porque yo estoy autosacrificándome por el bien de los demás. Y eso es como un altruismo patológico que le llamamos, ¿no? Entonces, podríamos ver todas estas máscaras y las podría desglosar con ustedes, pero por falta del tiempo no se pueden. Entonces, lo que sí les voy a dar es unos recursos, ¿ok?, que les pueda ayudar. Está Enrique Corbera y Montserrat Batlock, donde ellos hablan de la importancia de ser madre. Laura Goodman, y les sugiero que escuchen todos a Laura Goodman porque ella habla del apego, que el apego, la mamá, la cercanía, no del time out, no quitarle cosas, que eso no funciona. Laura Goodman es una psicoterapeuta argentina. Ella ha estudiado mamás antes, durante y después los embarazos. Ella tiene una teoría de apego con John Bowlby. Ella estudió dentro de ahí y en el centro de John Bowlby están indicando mucho los apegos de los padres en los hijos, ¿no? Laura Goodman tiene uno que se llama El poder de las madres. El último, Boris Cyrulnik, él era parte del Holocausto y él tiene una plática muy interesante porque es dirigida a los niños. Y él indica que cuando los niños reprimen sus emociones por situaciones infantiles o experiencias infantiles, hay un retraso y una demora en el desarrollo del cerebro. Entonces el lenguaje hay una demora también y es por todas las represiones que empieza a vivir los niños dentro de sus experiencias. Tómenle foto, vean estos videos por favor, porque son importantes para el conocimiento, la conciencia de nosotros. Con esto vamos a preguntas, me parece, quejas, respuestas, preguntas, etcétera. No, Mr. Mesa, increíblemente su información. He tomado lista y lista de notas. Muchísimas gracias.